Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el Dr. Raúl Perazo. ¿Qué tal? Cada día es una experiencia poder abrir la Biblia y desear de todo corazón que Dios pueda hablar a cada una de nuestras vidas, porque lo hace con usted, pero lo hace con Jonathan y con Raúl. Si viene siguiendo nuestro programa, estamos viendo cosas que vamos a tener, cosas que tenemos que saber, y la verdad que son tantas las que entran dentro de la doctrina de la salvación, pero como le he dicho en programas anteriores, queremos que usted aprenda a conocer a Dios y que no le tenga miedo a la palabra teología, porque a veces pensamos, no, es que ellos son teólogos. No, no somos teólogos, somos hijos de Dios, adoptados, redimidos, reconciliados, todas esas palabras que parecen difíciles, que significa una sola cosa, el privilegio de haber nacido de nuevo. Y terminamos en nuestro programa anterior con Romanos capítulo 8, donde veíamos sobre que nuestro mismo espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Pero me gustaría pensar, ¿cuál es el orden correcto para ser salvo? Porque hay gente que asiste por años a una iglesia, entre comillas, y no entiende el orden verdadero de la salvación. Y es cierto que es un milagro, pero es cierto que Dios es un Dios de orden y tiene un orden, porque no es solamente vivir el Espíritu Santo, tener una experiencia, es mucho más que eso. Sí. Le vamos a invitar a que nos acompañe a la carta a los Efesios. Vamos a ir a leer el capítulo 1 y el versículo 13. Dice, en Él, en Cristo. Antes le dijimos, ¿verdad?, que en Efesios aparece en repetidas ocasiones, en Cristo, en Él. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si prestó atención, dice, habiendo creído en quién, en Él. Ya hablamos en otro momento, creer en Él, creer en su nombre, es creer en Cristo. Ahora, la fe viene por el oír. ¿Dónde dice eso? Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No lo llegué a buscar, se lo dije de memoria porque lo sabía, pero aquí está. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. La única manera de ser salvo es cuando yo entiendo la palabra de Dios. Y vemos en el libro de Hechos el relato de las dos personas que iban caminando, iban en un carro, y uno le dice al otro, ¿entendés lo que lees? No, ¿cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Entonces abrió las Escrituras y lo que escuchó fue la palabra de Dios. Lo primero es la palabra de Dios. Y fíjese que hay pasos. Oír, creer, ser sellados. No podemos invertir el orden. En este caso no entra el orden de factores, no altera el producto, porque sí lo altera. Tengo que oír la palabra de Dios. Cuando oigo, ¿qué pasa? Creo. Habiendo creído, dice. Ahora, ¿te diste cuenta que antes dice, habiendo oído la palabra de verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús dice, el evangelio de vuestra salvación. Entonces, habiendo oído la palabra, la palabra de verdad, vaya en su mente con nosotros y recorra todo el evangelio cuando Jesús dice, la ley viene por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. La gracia de Dios es una persona, es Cristo. La verdad es una persona, es Cristo. Entonces, evangelio es buenas noticias. Habiendo oído la buena noticia de la verdad, el evangelio de la salvación. Salvación es haber nacido de nuevo. Somos salvos de algo, por algo y para algo. De algo, por algo y para algo, sí. Soy salvo de la condenación. Eso es salvo de algo, de la condenación del pecado. Soy salvo para algo, para su gloria, para vivir diferente. Y en el futuro no voy a tener presencia de pecado. Entonces el evangelio de salvación, habiendo creído en Él. Y luego me habla
de ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este creer es fe, no es creencia intelectual como venimos repitiendo. ¿Y qué es ser sellados? Porque el versículo 14 dice hasta las arras de nuestra herencia, hasta la redención, y me habla en tiempo futuro. ¿Pero qué es ser sellados? El sello es una marca de propiedad. Y creo que aquí se nos ejemplifica la mejor que tenemos. Dice que es el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, nos ha sellado como su propiedad, somos de Él. Cuando pensamos un poquito en sello, vamos a dar un par de ejemplos. Un animal, como una vaca, por ejemplo, le ponen un sello para que sepan quién es su dueño. Entonces, si hubiera un robo de ganados, por el sello que tiene, que se lo ponen con fuego, es inalterable, saben de quién es el animal. La única forma de quitarle ese sello es quitando el cuero animal, o sea, lo tengo que matar. No hay forma de quitar ese sello. En la antigüedad se utilizaba este sello. Yo firmaba una carta no con mi firma, sino con mi sello. Y ese sello era del que lo enviaba al que lo recibía y no se podía alterar. El sello tenía que ser, era una garantía. Sí. Entonces, el sello nos habla de quién es nuestro dueño. Somos de Dios. No solo es nuestro propietario, es nuestro papá. Es el que nos compró con su sangre. El apóstol Pablo repite lo mismo en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 22. Dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. La palabra arras es anticipo. Entonces a veces pensamos en que vamos a vivir en la eternidad. Bueno, ya estamos en la eternidad, porque Dios puso eternidad en nuestro corazón. El anticipo es el Espíritu Santo que está viviendo en nosotros desde hoy y para siempre. Entonces, el orden correcto es, oigo la palabra de Dios, creo, y entonces soy sellado con el Evangelio, con la promesa, con el Espíritu Santo que viene a vivir a nuestra vida. Y si quieres recordar o tener otra referencia de ese mismo orden, cuando estuvimos en el programa anterior viendo Juan 5:24, dice, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oigo, creo, y después vienen los beneficios, las promesas, como usted les quiera llamar. Sí, ser sellados. Y definitivamente habla de la redención en el futuro, sí, porque nuestro cuerpo corruptible va a ser vestido de un cuerpo incorruptible. 1 Corintios 15, Filipenses capítulo 3 y varios otros lugares hablan del traslado nuestro a la presencia de Dios y la transformación de nuestro cuerpo para ser semejantes a Él en todo. El único propósito por el cual tenemos. Habíamos visto Romanos capítulo 8, donde dice que nuestro espíritu da testimonio y que lo que tenemos es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo. Ahora, una persona que realmente nació de nuevo no solo tiene ciertas promesas, sino que tienen que suceder algunas cosas. Son cosas internas, cosas que no tienen explicación. Lo primero que yo entendí y no entendía, entendí y no entendía, ¿por qué tengo paz si tengo una tormenta en mi vida? ¿No te pasó a vos? Tal vez no paz, pero sí recuerdo un anhelo, no era tanto un anhelo, yo lo describiría como una desesperación por leer la Biblia. Algo extraño, porque eso no me pasaba antes. No hay ataques de lectura normalmente. No, o sea, era algo como un deseo, un anhelo, una desesperación recuerdo que yo me quería leer la Biblia en un día, no podía. ¿Pero eso tiene explicación? Pero quería, ¿no? No. Cuando a mí empecé a tener paz, estaba pasando una situación difícil y de golpe vino alguien y me dio un versículo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo no entendí mucho, pero yo sabía que yo tenía problemas y que tenía que confiar. Y ahí entendí la diferencia entre la paz de Dios y la paz con Dios. La paz con Dios yo la había tenido cuando me reconcilié con el Señor, habiendo sido perdido por mi pecado, fui perdonado por Cristo y era una nueva criatura. Y entonces tuve la paz con Dios.
otra de las cosas que suceden dentro del Evangelio es que soy reconciliado con Dios. Déjeme que se lo muestre. Vamos a 2 Corintios 5. Lo va a ver en forma tal vez más clara. Versículo 18. Dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Anote las cantidad de veces que aparece. Nos reconcilió. ¿Con quién? Consigo mismo. ¿Por medio de quién? De Cristo. ¿Y qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. Reconciliación es volverse a amigar. Si yo me peleo con Jonathan, tengo que reconciliarme. Pero estaba enemistado con Dios y Él me busca para reconciliarme. Ahora fíjese otra vez que Dios estaba en Cristo. Me habla de la unidad. Dios estaba en Cristo, son uno. A veces pensamos, no, pero no hay Trinidad. Claro, se ve por toda la Biblia. Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo? Reconciliando consigo mismo al mundo, y no le tomaba a los hombres en cuenta el pecado. ¿Por qué? Porque los cargó en Cristo. Y nos encarga a nosotros el ministerio de la reconciliación. Entonces, pensando en esto, yo soy reconciliado y eso me da paz. Ahora es una paz interior, una paz que no le puedo explicar, pero que la disfruto cada día. Y después está no solo la paz con Dios, está la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que a pesar de que tenés problemas, tu vida se mantiene serena. Filipenses capítulo 4 me habla de esa paz que no puedo entender. Que es ese tipo de personas que están pasando por un montón de dificultades, tal vez una tras otra, pero se mantienen serenos, se mantienen en paz. Sí, porque el Dios de paz vive en mi vida. Y Filipenses capítulo 4 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué paz? Versículos 6 y 7 leímos. Sí, 6 y 7 de Filipenses. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo? ¿Tengo un problema que me sobrepasó? Bueno, ya lo hemos visto en un programa anterior. Sí, Dios coloca problemas para que aprendamos a confiar en Él y no en nosotros. Y esa paz que no puedo entender es la que gobierna mi vida. Si usted lee la carta a los Efesios, se va a dar cuenta que Dios hizo la paz. Es el autor de la paz. La paz es ausencia de guerra, pero bueno, esa es una de las cosas. Lo otro que sucede es que tenemos nueva sensibilidad al pecado, ya no queremos pecar. ¿Por qué? Porque somos nuevos ahora. Lo que se produjo igual en el momento de la salvación, recuerde que hablamos de arrepentimiento, que era un cambio, una transformación de nuestra mente. Entonces, esa es otra cosa que sucede. Y si usted no lo ha experimentado, examine a ver si de verdad está en la fe de Cristo. ¿Por qué? Porque usted ya no ve el pecado como lo veía antes. Yo siempre digo cuando comparto mi testimonio que es algo muy visible que yo pude ver en cuanto cómo cambió mi vocabulario. No por esfuerzo mío, porque fue una obra de Dios en ese proceso de santificación. En un momento vamos a hablar de santificación también, pero se pudo ver esa transformación, la forma en como para mí decir malas palabras y eso no estaba mal. ¿Y quién te los quitó? Dios me los quitó. Y el cambio de como yo percibía, incluso ahora escucho personas diciendo malas palabras y me molesta. Eso no sucedía antes. Porque tenemos nueva sensibilidad al pecado, simplemente porque, como venimos hablando, el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, naturalmente, rechazamos todo lo que es antinatural. Y para un cristiano es antinatural ir a hacer cosas que pueden entristecer a Dios. Entonces, la nueva sensibilidad al pecado son cosas que nosotros vamos a tener. Pero ¿por qué me molesta esto? De golpe, desde los 12 hasta los 18 años fumé. Y a mí me habían dicho que para dejar de fumar tenía que hacer un montón de cosas. Dios me quitó el deseo. Nos cuesta creer lo siguiente. La Biblia enseña en Filipenses 2:13 que Dios produce en nosotros el querer como el hacer por la buena voluntad. Pero es Dios el que lo produce. Entonces, si usted lucha con algo, usted tiene que decir, bueno, Señor, quítamelo. ¿Por qué? Porque soy nueva criatura. Ahora, ¿cómo nos cuesta entender esto? ¿Por qué?
porque queremos siempre hacer la obra nosotros. De una manera muy clara podemos ver que Dios no cambia a la gente, porque los cambios son temporales. Dios transforma nuestra mente y por consecuencia todo nuestro ser. Lo que ya no somos lo que éramos, somos nuevas personas. Es interesante que vemos mucho en la Biblia el cambio de nombre, porque en la salvación hay un cambio de identidad. Ahora soy de Cristo, entonces por eso hay nueva sensibilidad al pecado, por eso tenemos victoria sobre el pecado. Yo puedo tropezarme con algo, pero no puedo quedarme tirado. Y el apóstol Pablo habla mucho de esto, de correr la carrera con paciencia, de poner los ojos en Jesús. Ya hablamos un montón de esta nueva identidad y esto, y tal vez a usted le vino a la mente el versículo y dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y escucho este versículo un montón, y la gente se lo sabe de memoria y lo repite, pero en la práctica no es una realidad. Porque hay que estar en Cristo, no en la religión. Es una relación personal con el autor de la vida, Cristo. Estar en Cristo es haber sido bautizado en el cuerpo de Cristo. Y a veces es las cosas que nos cuesta entender. Pero justo tengo mi Biblia abierta aquí. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Me habla del cuerpo de Cristo, pero me habla del momento donde yo soy uno con el Señor, bautizado en su cuerpo, sumergido, metido dentro, estoy en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Ya no soy lo que era. Y vas a escuchar normalmente personas que se ponen a orar y dicen: Señor, yo no soy digno de entrar en tu presencia, y empiezan a humillarse a sí mismos. Cuando leemos la Biblia, nos damos cuenta que somos coherederos con Cristo, herederos de Dios. ¿Podemos ser indignos? No, porque Dios nos dignificó. Entonces, ¿por qué la gente trata siempre de poder decir: Señor, no soy digno de llegar a tu presencia? Porque no conoce la Biblia. ¿Saben por qué? Porque yo vivo en la presencia de Dios. Entonces, fíjense, pequeños detalles que marcan una gran diferencia. Dios no cambia personas, Dios las transforma. ¿Qué les da? Les da paz, nueva sensibilidad al pecado, le da victoria sobre el pecado y le da amor para otras personas. Puedo amar a Jonathan y puedo decirle que le amo, y estamos en una época donde si yo le llego a decir a alguien que lo amo, me van a mirar raro. Pero si yo no amo a alguien, no puedo amar a Dios. ¿Por qué? Porque es muy clara la palabra de Dios cuando dice: en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor unos por otros. El amor es acción, amor es dar. Y hablamos mucho del amor cuando hablamos de Juan capítulo 3, versículo 16. Pero el amor se muestra, el amor se muestra con hechos. Y no nos queda mucho tiempo, pero podemos ir a 1 Corintios capítulo 3 y pensar en el amor. Ahora, sería imposible que yo pueda amarte si mi relación con Dios no está bien. Porque Dios me dio amor para que yo pueda amar. Y a veces pensamos: sí, pero amo a Dios y amo al prójimo. Sí, pero un nuevo mandamiento me dio: que nos amemos unos a otros, porque somos el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 13, creo que solo vamos a tener tiempo de leerlo, me dice características de lo que es el amor. Primero dice lo que no es, pero miren lo que es el amor. Lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Ese es el verdadero amor, un amor de entrega. Un amor que dice: estoy dispuesto a poner la vida por mis amigos. El amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo propio, no es egoísta, no guarda rencor, porque es el amor de Dios. Entonces, si usted realmente es salvo, de golpe va a decir: pero estoy amando a esta persona, ¿por qué? Estoy orando. La mejor forma de amar a una persona es orar por la persona. Si todos amaran a los demás, el mundo sería diferente. Porque, en primer lugar, los cristianos nos amamos y mostraríamos a Cristo. Y si amamos al que no conoce a Cristo, le predicaríamos el Evangelio y la persona nace de nuevo. Y el mundo no se cambia con políticos de turno. El mundo es transformado cuando el Evangelio de Cristo
es proclamado por todos. Hay cosas que no van a cambiar, el mundo cada día va a ser peor, esa es la mala noticia, pero puede ser mejor en el entorno que vivimos compartiendo a Cristo. Tenemos más cosas que compartir con usted, el tiempo voló, no sé cuánto tiempo nos queda. Nos queda tiempo para despedirnos y para invitarle nuevamente a que por favor nos siga en nuestras redes sociales. Aparecemos como Capacitando a los Santos. Dele like al Facebook, suscríbase a nuestro canal y contáctenos al 6048-2495. Le podemos enviar este mensaje con muchísimo, este material con lo que nosotros estamos compartiendo. Con muchísimo gusto lo vamos a compartir con usted para que usted lo pueda utilizar. Y tomar nota también encima, Sí. porque no todo lo que le vamos a mandar está acá, porque la idea es que usted aprenda a escudriñar la Escritura por sí mismo. Se puede usar ese material de la forma como guste, en algún grupo pequeño, para empezar un discipulado, pero la idea es que pueda ser de bendición tanto para usted como para los que le rodean. Nos vemos en el próximo programa y hasta la próxima. Hasta luego. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.